Resulta fascinante observar el dispositivo desde el que se reproduce este audio, porque justo ahora mismo en sus entrañas hay una estructura matemática decidiendo cosas a una velocidad increíble. Por ejemplo, en milisegundos decide cuánta energía del procesador va al sonido y cuánta a mantener la pantalla encendida. Exacto. Es una gestión implacable y, bueno, completamente invisible a los ojos de cualquiera. Y lo que a primera vista parece fluidez tecnológica pura es en realidad una de las aplicaciones más críticas que recogen los apuntes técnicos de hoy. O sea, la administración de la CPU mediante algoritmos. Eso es, algoritmos integrados en los sistemas operativos. Así que nuestra misión en este análisis es diseccionar precisamente eso. Vamos a utilizar la documentación para quitarle, digamos, el halo de misterio a los algoritmos y entender de una vez su verdadera anatomía. Bueno, vamos a desgranar esto. Venga, me parece perfecto. ¿Por dónde empezamos? Pues tradicionalmente, para explicar los conceptos básicos de entrada, proceso y salida, se suele usar la típica analogía de una receta de cocina. Ya sabes, se introducen ingredientes, se siguen instrucciones y se obtiene un plato. Claro, la receta es el ejemplo clásico que enseñan el primer día de clase. Sí, sí, pero leyendo los apuntes, esa comparación se me queda un poco corta o, no sé, demasiado simple. Yo propondría elevar el concepto. Vamos a imaginarlo como una cadena de montaje industrial totalmente automatizada. Oye, pues me parece una evolución estructural mucho más precisa, fíjate. En esa fábrica hipotética, la materia prima que entra en la cinta transportadora representaría la entrada o el input. Ajá, Y luego las máquinas que cortan y ensamblan son las que aplican el proceso, de forma que el producto final, ya empaquetado, es la salida o el output. exactamente. Y claro, dentro de esa inmensa cadena se manejan datos con naturalezas muy distintas. Por ejemplo, tendríamos las constantes, que serían, no sé, los muros físicos de la fábrica, o el voltaje de las máquinas. Valores totalmente inalterables, claro. Eso es. En cambio, las variables serían cosas como el volumen de cajas que entran cada hora o la velocidad de la cinta. Son datos dinámicos que el sistema va ajustando de forma continua. Totalmente. Pero, y lo fascinante aquí es la fricción que surge al aplicar las reglas de la informática a este modelo. Porque, a diferencia de una fábrica humana, un algoritmo no tiene sentido común. Ya, no hay un operario que diga, uy, esta caja viene un poco doblada, voy a arreglar la mano. Eso es, según nuestras fuentes, el algoritmo está obligado a cumplir 4 normas que son absolutamente inflexibles. Primero, debe ser estrictamente preciso, o sea, sin el más mínimo margen para la ambigüedad. Y también debe ser ordenado de forma lógica. Vale, preciso y ordenado. ¿Cuáles son las otras dos reglas? Pues debe ser finito, lo que garantiza que el proceso termina en algún momento, no se queda ahí eternamente. Y por último, tiene que ser efectivo. Es decir, ante la misma materia prima, tiene que devolver exactamente el mismo producto final. Siempre. Ostras, pero eso plantea un dilema enorme. A ver, si esta arquitectura exige que todo sea finito, 100% preciso y además sin capacidad de interpretación humana, eh, ¿cómo consigue un programa reaccionar a problemas complejos en el mundo real? Esa es la gran pregunta. Claro, porque ¿cómo evita el colapso si recibe datos de entrada que, bueno, son técnicamente válidos, pero completamente ilógicos en la práctica? Pues para resolver esa falta de flexibilidad, el diseño no es simplemente una línea recta. Aquí entran en juego lo que llamamos estructuras de control. Las instrucciones secuenciales, que van una tras otra, son solo la base. Ajá. Las que van en fila india, digamos. Exacto. Pero para manejar la incertidumbre o los cambios de guión, existen las estructuras selectivas. Funcionan como desvíos automatizados en la cinta de la fábrica. O sea que el algoritmo evalúa una condición específica en ese momento. Así es. Y dependiendo de si resulta verdadera o falsa, enruta los datos por un camino de procesamiento o los manda por otro totalmente distinto. Vale, vale. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Y esto nos lleva a la tercera estructura fundamental, que es la iterativa, la que se encarga de los bucles. Los famosos bucles, sí, que son vitales. De hecho, en los apuntes hay un diagrama de flujo estupendo que abandona la teoría abstracta y lo ilustra con algo muy cotidiano, la rutina de estudio de un alumno. Ah, sí, el ciclo de estudiar. Claro, el flujo ahí no avanza de forma lineal. Empieza con la acción de estudiar, luego pasa a resolver problemas y entonces choca con una de esas estructuras selectivas. Una pregunta de control que es, ¿materia aprendida? Y resulta clave observar la mecánica justo en ese punto de decisión,
porque si la evaluación de esa condición devuelve un no, el bucle obliga al proceso a retroceder hasta el inicio, forzando a repetir la acción de estudiar. Hasta que se lo aprenda, vamos, sin escapatoria. Por fin, el final del algoritmo. Ya veo. Sin embargo, me da la sensación de que en informática no basta con que el mecanismo simplemente funcione, o que el alumno aprenda en este ejemplo. ¿Qué va? Para nada. Si conectamos esto con el panorama general, la informática impone un criterio implacable, y es la eficiencia. Un algoritmo siempre se va a auditar en función de su coste operativo. O sea, los recursos que gasta para hacer su trabajo. Exacto. Y esto se mide estrictamente por el tiempo, que es lo que tarda el procesador en ejecutar esos bucles, y el espacio, que, define la cantidad de memoria que el sistema consume para mantener todas esas variables activas. Claro, porque un bucle mal diseñado, si lo analizamos un segundo, no solo viola esa regla vital de ser finito, sino que agotaría todo el espacio y el tiempo de la máquina, provocando un fallo total, un cuelgue del sistema. Un colapso absoluto, sí. Y eso nos devuelve un poco a la base de nuestra investigación de hoy. Totalmente. Porque desde estructurar un simple hábito de estudio hasta gestionar los recursos de la CPU del dispositivo más avanzado, resulta que estas rutas, los desvíos selectivos y los bucles eficientes son el verdadero andamiaje que sostiene todo nuestro mundo digital. Convirtiendo entradas masivas de información en resultados predecibles, ¿no? Y siempre bajo esa arquitectura matemática que es inviolable. Pues sí. Entonces, asumiendo que la regla de oro de un algoritmo es ser puramente preciso, finito y estar purgado de cualquier tipo de ambigüedad, creo que nos queda una reflexión fundamental para cerrar este análisis. A ver, adelante. Pues, ¿qué ocurre cuando se intenta forzar los problemas de la experiencia humana que, por su propia naturaleza, son caóticos, están llenos de matices y son infinitamente ambiguos, dentro de un molde matemático tan inflexible?